Muy bien. Entonces, vamos a estar hablando un poco acerca de misiones y de lo que significa, ¿no? esa gran comisión. Hace un momento, Emanuel, mi compañero, él estuvo hablando acerca de esta gran comisión. Y la hermana compartía lo que decía Mateo 28, versículo 19, y dice de esa manera, ¿no? Bueno, fíjense, Mateo 28, versículo 19, dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Una gran comisión. ¿Qué es lo que significa eso? Una gran comisión. Algo o un mandato que tiene mucho peso, podría ser la definición que algunos le dan, y a veces vemos la gran comisión como un peso, ¿sí? Pero hay algo más, o quizás podríamos verlo de manera distinta. ¿Qué tal si vemos la gran comisión como un gran privilegio? Muchas veces como creyentes nuestro enfoque se centra en lo que tenemos que hacer y no en lo que debemos ser. Y esto es algo muy interesante porque como creyentes somos los únicos facultados para hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, la gran comisión, más allá de ser un mandato y de ser algo que solamente nos pesa, se convierte en un privilegio. Entonces, podríamos pensar que la gran comisión se convierte en el gran privilegio. Como creyentes tenemos el gran privilegio de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hay una pregunta que suena, ¿no? Como eso de ¿cuál es la gran comisión? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo es esto de llevar hasta lo último de la tierra? Y en la lámina anterior, quisiera que pudiésemos ver algo en la lámina anterior. Acá vemos unas fotos. Yo sé que ustedes pueden reconocer algunas de estas fotos. Son los niños del Galán, del barrio Galán. Los niños del barrio Galán a veces son 50, ¿no, hermana Clarita? 50, 40 niños que todos los sábados se reúnen, a veces en las calles, como lo ven ahí, en una vereda, en ocasiones en un salón comunal, y se reúnen para escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes? A veces es tremendo, pero el hecho de pensar de que Dios nos da el privilegio de hablarle a niños y que estos niños puedan conocerle, cambia totalmente nuestra manera de pensar. Es un privilegio, no es una carga. El hecho de que haya hermanos que están allí, la hermana Clarita que comienza a dar un recorrido desde lo más alto del barrio, trayendo 10, 12 niños, a veces más, hasta una zona intermedia. Mientras tanto, otros van de abajo hacia arriba también, buscando a los niños para que puedan escuchar de la palabra de Dios. Es algo que muchas veces no entendemos, ¿sí? Hay personas que dirían, bueno, ¿y por qué lo hacen así? ¿Por qué lo hacen de esa manera? ¿O por qué lo están haciendo realmente? Hubo una vez uno de los niños que después de la clase, él me preguntó, profe, ¿y ustedes por qué hacen esto? ¿Y saben qué fue lo que yo le dije? Mira, lo hago porque te amo. Y yo sé que cada uno de los profes que están acá te aman y quieren que conozcas la verdad. Quieren que conozcas a Dios. El niño solamente se quedó escuchando, ¿no? Y él dice, bueno, tal, y se fue. Y uno podría pensar, uy, o sea, ¿qué pasó? O sea, hasta ahí quedó. Estos son niños, hermanos, que el día que no hay club, lloran. Son niños que su realidad cambia completamente un sábado a las 3 de la tarde. Niños que están esperando que el profe llegue y pase por ellos para enseñarles la palabra de Dios. Esos niños están dispuestos y ellos son parte también de la gran comisión, ¿sí? Ellos también son parte de la gran comisión. La iglesia está haciendo un esfuerzo en ir, pero ahí todavía se faltan muchas manos. Son más o menos 50 niños. 50 niños. Y el viernes hay como 20, si no me equivoco.
aproximado, ¿sí? De 10 a 20 personas también, jóvenes, que van también para escuchar de la palabra de Dios. Ellos también son parte de la gran comisión, ¿sí? Son niños que, vuelvo y digo, o sea, sus contextos son muy diferentes quizás a los de nuestros hogares, ¿sí? Son niños que tienen carencias, son niños que tienen necesidades, pero su principal necesidad es conocer el Evangelio. Y ese es nuestro deseo, ¿sí? Como iglesia estamos cumpliendo parte de la gran comisión en el Galán. Y esto me hace pensar en un versículo que se encuentra en el libro de Hechos, te lo puedes buscar. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y en este contexto, Jesús está hablándole a sus discípulos y está a punto de ascender y les dice algo a sus discípulos. Les dice algo a sus discípulos. ¿Ok? ¿Lo tienes, Santiago? ¿Podrías leerlo, por favor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, que era donde estaban los discípulos en ese momento, en Judea, que eran los alrededores de Jerusalén, en Samaria, y Samaria tiene algo peculiar. Ningún judío quería pasar por Samaria. Era el lugar que todos ellos desechaban, preferían dar la vuelta antes que pasar por Samaria. Y después dice algo, y esto es lo más curioso de todo eso: hasta lo último de la tierra. Bien, en este momento quizás el ministerio del Galán es parte de nuestra Jerusalén, ¿sí? Es lo que tenemos cerca para hacer. Pero iglesia, hay algo. El mandato no queda hasta ahí. El privilegio de predicar el Evangelio no se queda en el Galán. El privilegio de predicar el Evangelio no se queda en Fusagasugá. El privilegio de predicar el Evangelio no se queda en Colombia. El privilegio de predicar el Evangelio llega hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que el día de hoy queremos compartir con todos ustedes también. Si bien es cierto, en este momento, donde sea que usted esté, predique el Evangelio. Donde sea que usted esté, también haga discípulos. Pero siempre recuerde también que el privilegio que tiene es de ir hasta lo último de la tierra. Esto no fue algo que solamente se le dio a los 12, esto no fue algo que solamente se le dio al apóstol Pablo, es un mandato para todos y es un privilegio también que tenemos todos los que creemos en el Señor. El privilegio de poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Bien, entonces, la siguiente pregunta. ¿Estamos llegando hasta lo último de la tierra? Ahorita vieron un video. El video está muy lleno de datos. Y yo quiero que podamos, como iglesia, pensar en lo siguiente. ¿Estamos llegando hasta lo último de la tierra? Iglesia Bautista Suma Paz, ¿estamos llegando hasta lo último de la tierra? ¿Ok? Chicos del CEN, ¿estamos llegando hasta lo último de la tierra? Cada uno de nosotros debe hacerse esta pregunta, ¿sí? No debe ser algo que tampoco nos llene de culpa, pero solamente debe ser algo que nos haga pensar y reflexionar qué estoy haciendo en cuanto al privilegio que tengo, ¿sí? Y quiero que veamos algunos datos para continuar. Dice, más de 3 millones de personas en el mundo no tienen acceso al Evangelio. Y como vieron hace un momento, no alcanzados son personas que no tienen acceso alguno al Evangelio, que nunca en su vida han escuchado de Jesús, que nunca en su vida van a poder tomar un teléfono y buscar de Jesús. 3.000 millones de personas. No son 3 y 6 ceros, son 3 y 9 ceros. Muchísimas personas. Más de 3.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso al Evangelio. Y esa cifra en ocasiones va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. ¿Creen que estas personas conocen a Jesús? Hermanos, miren,
es una locura. Nosotros acá en Colombia, y por ejemplo yo soy de Venezuela, del lugar de donde yo soy, usted cruza la esquina y va a haber una iglesia. Vuelve a cruzar y va a haber otra iglesia. Vas 2 cuadras más adelante, vas a encontrar una iglesia. Acá en Colombia, de igual manera, uno puede buscar por internet y vas a encontrar muchísimas iglesias, ¿sí? Pero estamos hablando de 3.000 millones de personas que no tienen acceso al Evangelio. Vamos con la siguiente lámina. El 86% de estos 3.000 millones de personas no conocen personalmente a ningún creyente. O sea, no solamente que no hay una iglesia, sino que no hay creyentes en medio de ellos. No los conocen. ¿Usted puede imaginarse acaso una situación como esa? Imagínese un lugar donde usted no conociese a ningún creyente. Imagínese un lugar donde no hay una iglesia a la vuelta de la esquina. Imagine un lugar donde usted simplemente, sea de la manera en la que sea, no va a escuchar acerca de Jesús. Nosotros tenemos el privilegio de que pudimos escuchar la palabra de Dios, de que creímos en el Señor y de que ahora podemos compartirle a otros. Tuvimos el privilegio de que alguien que conocía al Señor se nos acercó y nos habló del Evangelio y ahora somos salvos. Pero hay personas que no tienen esa oportunidad. Entonces realmente es un privilegio que usted y yo tenemos, el hecho de poder conocer al Señor, el hecho de poder compartir con las personas del Señor. Pero estas personas no tienen esa oportunidad. Miren, en América, la siguiente diapositiva. En América aún hay etnias que no tienen acceso alguno a la palabra. No hay alguien quien los contacte, ¿sí? No tienen la palabra de Dios en su idioma. En América, estamos en el continente americano, y acá todavía en América no hay personas que no han escuchado el Evangelio. Hay grupos étnicos que no han sido alcanzados. La obra que vieron hace un momento, esa obra a mí de verdad me pareció muy interesante cuando la estuvimos practicando, y muestra una realidad. ¿Sí se dieron cuenta que había un misionero? Ese misionero llegó y él, con lo que sabía, le comienza a decir a este hombre, ¿no? Lo que estaba mal para él, para el misionero. No, tú debes ir y trabajar por tu esposa. El hombre es el que provee para la casa. Pero saben, muchas de estas etnias tienen un sistema totalmente distinto al de nosotros como occidentales. Muchas de estas etnias quizás no entienden. Cuando el misionero le dijo Biblia, el hombre no entendía lo que era ni siquiera la palabra Biblia. Y ahí nosotros caemos en cuenta de cómo hacemos para que estas personas que no entienden nuestro idioma puedan realmente creer en el Señor. Hermanos, hay un alto porcentaje, aquí en América el porcentaje de creyentes es muy alto, pero aún hay personas, se dice que el 1% de la población en América Latina es no alcanzada, el 0,1% de la población es no alcanzada, o sea que no tiene acceso. De igual manera, estamos hablando de miles de personas que aún no han escuchado del Evangelio en América, ¿sí? Y la cifra obviamente aumenta más adelante. Miren, rápidamente un dato de la India. La India tiene más de 1.400 millones de habitantes. Eso es casi la mitad de la cifra que leíamos de los no alcanzados. La India tiene 1.400 millones de habitantes, es el país más poblado y con mayor cantidad de grupos étnicos en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la India no solamente hay 1.400 millones, sino que hay miles de idiomas, hay miles de creencias, y cada una de estas personas está allí sin conocer también la verdad del Evangelio. Ellos no tienen acceso a la palabra en muchos de estos casos. Ellos no pueden ingresar a internet y buscar quién es Jesús.
Ellos ni siquiera saben quién es Jesús, y si lo saben, en ocasiones lo ven solamente como otro Dios. 1.400 millones de personas sin conocer el Evangelio, sin acceso al Evangelio. En Libia tiene más de 6 millones de personas, pero tienen menos del 0,5% de creyentes que conocen a Jesús. 0,5% de 6 millones. Eso es muy poco. Más de 5 millones de libios no conocen a un cristiano. Y para nosotros es una locura. Como latinos, nosotros estamos acostumbrados a escuchar de la iglesia, nosotros estamos acostumbrados a escuchar de Semana Santa. De una forma u otra hemos escuchado acerca de Jesús, pero en Libia no es así. En Libia la realidad es otra. Y luego vemos otro caso peculiar, y son los desplazados. ¿Saben? Acá tengo algunos datos que me gustaría solamente compartirlos con ustedes. Alrededor del mundo hay desplazados de estos lugares, y eso habla acerca del norte de África, también de Medio Oriente. Y miren, estos desplazados llegan a nuestros contextos, ¿sí? Llegan a Europa. Tengo un hermano que él trabaja con una fundación en Panamá, y él dice que es tremendo cómo personas de Medio Oriente incluso terminan llegando a Panamá. Llegan a Panamá buscando salida del conflicto en el que están, llegan a Panamá buscando una mejoría de vida, y en ocasiones es Dios quien los saca de su contexto para que ellos puedan escuchar. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Cuántas veces la iglesia hace un esfuerzo para poder alcanzar a estas personas que vienen de estos contextos? Personas que vienen de guerra. Nada más en el año 2023, en octubre y diciembre, 1.7 millones de personas en Gaza, en Palestina, salieron. Y eso representaba el 75% de la población de Palestina. O sea, el 75% de la población de Palestina fue desplazada por la guerra, y tuvieron que salir de su hogar hacia otros lugares. 1.7 millones de personas que posiblemente no hayan conocido al Señor. Conocí a un hermano que él estuvo en Egipto, y él estaba en Egipto como ayuda a los refugiados palestinos. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que él dice que obviamente en esa situación los palestinos podían escuchar el Evangelio, o tenían deseo de escuchar el Evangelio. El Señor llevando a la gente a otros lugares para que puedan escuchar del Evangelio. ¿Sí? Bien, estas personas fueron desplazadas del conflicto en la Franja de Gaza, y algunos de ellos se vieron forzados a huir. Nadie quiere ser desplazado de su país. Nadie quiere salir de su país. Pero el Señor en ocasiones permite que estas situaciones sucedan para que la iglesia pueda hacer algo. Para que la iglesia abra los ojos y se dé cuenta de que si ustedes no van, ellos van a venir. Y el Señor usa eso también para que nosotros abramos los ojos. Entonces, eso es solamente el comienzo. Hermanos, usted puede pensar en cualquier situación. En cualquier situación. Ahorita estamos trabajando en Tierra Alta. En Bogotá hay mucho trabajo por hacer, ¿sí o no? En Bogotá todavía hay personas que quizás no han entendido el Evangelio, no se les ha explicado con claridad el Evangelio, y el Señor usa una herramienta, trae chicos de Bogotá hasta acá para que puedan escuchar el Evangelio. El Señor usa herramientas. Acá en Fusagasugá hay chicos, por ejemplo, del barrio del Galán, que no han escuchado el Evangelio, pero el Señor usa herramientas, usa a sus hijos para predicarles el Evangelio. La hermana Clarita, el pastor y otros hermanos, incluso de otras iglesias, están poniendo sus miembros a disposición para que otros niños puedan escuchar la verdad del Evangelio.
es parte de la misión de Dios. Pero fíjense que hay otros lugares donde la necesidad es aún mayor. ¿Sí? Recuerda ese dato, 1.400 millones de personas en la India. Y piense por un momento cuántos de ellos tienen acceso a un cristiano. La verdad es que la cifra es mínima. Quiero que me acompañe a leer este versículo. Se encuentra en Mateo 9:37. Y quiero leer esta parte en específica. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo parte del privilegio que Dios nos da de ir y hacer discípulos? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de la necesidad tan grande que hay y de que hay tan pocos obreros para esta necesidad? Hermanos, ¿saben? Esto lo dice el Señor. La mies es mucha, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Iglesia, quiero hacer una pregunta. ¿Acaso nosotros tenemos la visión? ¿Tenemos el enfoque en la gran comisión? ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Saben? Siempre he escuchado, las personas siempre suelen buscar la voluntad de Dios, ¿cierto? Yo creo que todos queremos conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? Hermanos, la Biblia es clara. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Y claro, usted puede buscar la voluntad de Dios en diferentes aspectos, pero sepa una cosa: lo que Dios quiere, lo que está en el corazón de Dios, es que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que las personas puedan conocerle. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿De qué manera lo van a hacer? ¿Estamos trabajando nosotros en pro de esto? ¿Estamos nosotros trabajando realmente en que personas le conozcan? Siguiente pregunta: ¿tenemos nosotros esta visión? Y esto ya de forma personal. Cada uno de nosotros, ¿tenemos en mente la visión de Dios? Más adelante en el versículo dice pocos obreros. Si nosotros tenemos la visión clara, ¿qué nos impide alcanzar a aquellos que no han escuchado el Evangelio? Si ya sabemos que es un privilegio el ir y predicar el Evangelio, el ir y hacer discípulos, ¿qué nos está impidiendo a nosotros ir y predicar el Evangelio? Solamente en América, la iglesia local americana usa el 1% de sus recursos para misiones. El 1% de los recursos. Y de ese 1%, solamente el 0.3% se usa para misiones transculturales. Del 1%, el 0.3% es lo que se da para que otras personas vayan y prediquen el Evangelio a donde nadie ha llegado. Esa ventana 1040 que vieron, esos lugares como la India, esos lugares como Medio Oriente, esos lugares como el norte de África, solamente el 0.3% llega para ellos, del 100%. Curioso, ¿verdad? En América Latina hay 14 países con iglesias sólidas, con iglesias formadas, ¿sí? Y solamente 1 millón o más creyentes en esas 14 iglesias sólidas, ¿sí? 1 millón o más de creyentes por país. Por país.
Eso quiere decir que hay 14 millones de creyentes solamente en América Latina. ¿Sí? Solamente en América Latina, 14 millones de creyentes. Ahora, el número aumenta cuando hablamos de creyentes nominales. Las estadísticas muestran que hay en América Latina 88.1 millones de creyentes nominales. O sea, de personas que van a la iglesia, se perciben como cristianos, son familias que están en la congregación, ¿sí? Entonces, en nómina hay 88.1 millones de creyentes nominales. Y esto es un buen punto de partida, ¿no? Uno dice, pues bien, o sea, somos muchos. 88 millones de creyentes en América Latina. ¿Qué pasaría si nosotros solamente enviamos a un obrero de cada 1000 personas, de cada 1000 creyentes? ¿Cuántas personas serían? Si solamente de 1000 creyentes enviáramos uno, habrían 88.000 obreros. Un número considerable, ¿cierto? Acá vemos personas que quizás estamos en diferentes iglesias y yo creo incluso que con los contactos, los creyentes que nosotros conocemos, podríamos contar 1000 fácilmente entre los que estamos acá. Si tan solo uno de esos 1000 fuera. Mire, si tan solo la iglesia en América Latina enviara uno por cada 100, la cifra crece aún más. Ya no son 88.000, sino que son 880.000 millones de creyentes. Perdón, 888.000 obreros nuevos. ¿Cuántos habemos acá? Creo que hay alrededor de 50, 60. Si de acá enviáramos uno, ya habría un obrero más que pudiese hacer la obra que Dios nos ha enviado a todos. Entonces, en América Latina realmente hay un potencial muy grande, ¿sí? Y quiero hablar un poco de ese potencial tan grande que hay en América Latina. ¿Por qué América Latina? Mire, nuestra cultura, nosotros como latinos tenemos cosas muy parecidas a las personas de esa ventana que ustedes vieron hace un momento, de la ventana 1040. En cuanto a cultura, el sentido de familia es muy parecido al de los árabes. En cuanto a cultura, muchas veces lo bullicioso de los latinos se parece muchísimo a la gente del norte de África. En cuanto a cultura, nuestro sentido de amistad es muy parecido al de ellos. En cuanto a lo físico, cualquier latino puede pasar fácilmente por una persona de estos países. Por ejemplo, mi amigo Cristian fácilmente podría pasar en cualquier parte del norte de África. Pero, por ejemplo, mi amiga Sofía podría pasar fácilmente por alguien de Medio Oriente. Mi hermano también podría hacerlo. Mi hermano también podría pasar fácilmente por alguien del norte de África, quizás de la zona de Marruecos. Yo podría pasar también por alguno de estos países y pasar desapercibido en cuanto a mis rasgos, ¿sí? Diferente quizás a una persona norteamericana o mi amigo suizo. Miren, hay algo muy curioso. Emanuel, él quiere llegar a los lugares no alcanzados en Colombia, ¿sí? Pero imagínense quizás Emanuel en el norte de África. Resalta, ¿sí o no? El diferente pasa a ser Emanuel. Entonces, fíjense eso. Esas son las cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Hermanos, nosotros en América Latina tenemos un gran potencial de poder ir hasta lo último de la tierra por factores como nuestra cultura, pero también nuestros rasgos físicos, ¿sí? Fácilmente cada uno de nosotros puede encajar físicamente en uno de estos lugares, en la India, en África, norte de África,
en Medio Oriente. Son lugares que están muy necesitados y que nosotros podemos encajar allí. En Asia también podemos encajar. Hay personas acá en América Latina que tienen rasgos muy parecidos a los asiáticos, ¿sí? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos quedando acá. Y el Señor nos está llamando a ir hasta el último de la tierra. Ahora, ¿tenemos los obreros? ¿Ustedes creen que tenemos el personal suficiente para ir? ¿Sí? La verdad que sí. Hermanos, todos y cada uno de los que han creído en Jesús tienen el potencial de ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Ustedes del día de hoy están acá, pero el día de mañana el Señor los puede mover hasta lo último de la tierra. ¿Qué tan dispuestos estamos para esto? Hay cosas que a nosotros nos cohíben, y quiero ya hablar un poco de números en cuanto a finanzas. Sostener misiones muchas veces no es barato, y tengo un amigo que él siempre decía esto: la misión de Dios, la obra de Dios, no se hace por dinero. Ojo con eso. La misión de Dios no se hace por dinero. Nosotros no estamos esperando dinero por hacer la obra de Dios, pero sí se hace con dinero. Se necesitan recursos. ¿Y de quiénes son los recursos? ¿De quién son los recursos? La iglesia, y a la iglesia le provee Dios. Los recursos son del Señor. Lo que usted y yo tenemos viene de parte de Dios. Y una de las grandes cosas que muchas veces cohíben a la misión de Dios son los recursos. Pero hermanos, estamos hablando de que aquí hay 60 personas. Si de estas 60 personas nos pusiésemos de acuerdo para sacar uno, ¿ustedes creen que es posible? ¿Ustedes creen que nosotros nos podríamos organizar de tal manera que de 60 personas uno pueda ir a un lugar no alcanzado? Eso incluye muchas cosas, ¿no? Eso incluye boletos de avión, eso incluye también estadía, eso incluye la alimentación. Pero hermanos, somos 60 personas. ¿Podríamos nosotros enviar a uno? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Hermanos, recordemos que todo lo que tenemos es del Señor. Si solamente nosotros dejáramos a un lado, ¿recuerdan ese 0.1% que nombraban en el video que se da para misiones transculturales? ¿Qué tal si de ese 0.1% se diera el 50%? El 50% para misiones. Sería otra cosa, ¿cierto? Miren, cuando yo leo el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, siempre se ve a los apóstoles, al apóstol Pablo, se ve a Pedro, y hay algo que tiene muy peculiar la iglesia en el principio. Primero dice la Biblia que ellos vendían todas las cosas y las tenían todas en común, ¿sí? Luego de eso vemos iglesias, por ejemplo la iglesia de Filipo, que a pesar de que tenían poco, aportaban para que Pablo pudiese seguir predicando el Evangelio. Hermanos, no hay excusa. No hay excusa para nosotros poder enviar misioneros a la obra. Solamente nos falta en ocasiones un poco de visión. Solamente nos falta en ocasiones un poco de empeño y de entender de que es un privilegio. Usted no está perdiendo a la hora de dar para la obra de Dios. Si usted quiere, por ejemplo, dar para el ministerio del Galán, hermanos, sepa que usted no está perdiendo dinero. Niños están conociendo al Señor, niños están siendo alimentados por el Señor. Si usted ve que hay jóvenes que se están preparando, acá en la iglesia hay 2 jóvenes que se siguen preparando, bueno, 3, 4, que se siguen preparando para también ir y predicar el Evangelio. Ellos también tienen necesidades, ellos están allí estudiando de cabeza, y nosotros como iglesia muchas veces no estamos al tanto de eso, ¿sí? Muchas veces no estamos al tanto de eso.
Julián está estudiando en Tenco. ¿Cuántas veces nosotros estamos pendientes quizás de las finanzas de Julián? De cómo el Señor le está proveyendo a Julián. Rachel está estudiando en el instituto acá. ¿Cuántas veces nosotros estamos pendientes también de la necesidad de Rachel? ¿De qué necesita Rachel? La hermana Clarita está sirviendo allí en el canal. ¿Cuántas veces nos acercamos y le decimos, hermana, qué hace falta para el ministerio? ¿Qué hace falta para los niños? Hermanos, muchas veces podríamos hacer más y podríamos ser parte de ese privilegio tan grande que Dios nos da, como es el ir y hacer discípulos. Con nuestras finanzas podríamos hacerlo. ¿Saben? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cumpliremos la gran comisión? ¿Saben? Yo estoy completamente convencido de que vamos a cumplir la gran comisión. No porque nosotros seamos buenos, sino porque el Señor dijo que todos iban a escuchar y Él cumple siempre sus promesas. Pero el día de hoy, hermanos, todos y cada uno de los que estamos acá tenemos el privilegio de ir y predicarles el Evangelio. Todos y cada uno de los que estamos acá tenemos el privilegio de quizás con lo que tenemos, con nuestra economía, formar parte de esa misión también, de enviar a otros. Tenemos el privilegio quizás de hablarles del Evangelio a otros también. Y miren, esto quizás puede sonar un poco pesado. Yo no quiero que suene como un regaño. Yo solamente quiero que podamos ver esto como un privilegio. Usted y yo tenemos el privilegio de poder llegar hasta el último de la tierra y en ocasiones de verdad no estamos haciendo nada. Me incluyo. Hermanos, ¿qué debemos tener en cuenta para esto? Por ejemplo, hay un misionero que quiere ir. Supongamos, ya somos los 50. Tenemos a alguien, ese alguien quiere ir. ¿Qué necesita esa persona para ir? Recursos, prepararse, muy bien. ¿Qué más? Oración, muy bien. ¿Qué más? Ánimo, muy bien. ¿Qué más? Recursos económicos, es necesario. ¿Qué más? Aprender un idioma, ok, sí. Supongamos, lo enviamos a la India. El hombre solamente sabe hablar español. Y mal. Como yo. Pero el hombre ahora necesita aprender hindi, que es el idioma más popular. Pero no solamente eso, supongamos que el hombre llega y quiere ir a una etnia. Ahora le toca aprender el hindi y le toca aprender el idioma de la etnia. ¿Qué más? También necesita aprender la cultura. ¿Vieron el caso que estaba acá? El misionero, por no conocer la cultura, dio un consejo que parecía muy piadoso, ¿verdad que sí? Parecía un buen consejo. Vaya y trabaje, ayude a su esposa. Pero si este hombre fuese conocido de la cultura, él se fuese quedado callado, fuese sabido de que el hombre estaba haciendo lo correcto delante de su cultura, y un niño no fuese muerto. Yo no creo, de verdad, y sé que ha pasado, qué difícil es, después que sucede algo así, que la gente escuche el Evangelio. Entonces, en vez de abrir una puerta, la cerraron, porque no conoció la cultura. Y mire, todo eso uno puede pensar de que, ¿en cuánto tiempo creen ustedes, por ejemplo, de que este hombre va a ir a la India? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se toma? Tiene que aprender el idioma, tiene que conseguir los recursos, tiene que aprender la cultura. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que les va a tomar eso? 3, 4 años, dicen por acá. ¿Qué más? Unos 5 años. Miren, para aprender un idioma, al punto de usted poder expresarse con fluidez y usted poder entender con fluidez, si usted le dedica por ahí unas 9 horas al día, sin vacaciones, 9 horas al día, usted puede aprenderlo en 2 años. 9 horas al día, usted dándole el duro, usted puede aprender un idioma en 2 años. Pero la cultura es más tiempo.
la preparación es más tiempo. Hay jóvenes que se están preparando para predicar el Evangelio, ¿sí? Y eso les lleva tiempo. Ahora, imagínense ustedes poder explicarle a una persona que tiene un Dios distinto, que tiene una cosmovisión totalmente distinta, una manera de ver la vida totalmente distinta, y decirle: lo que tú crees está mal. Usted, por ejemplo, es cristiano y seguramente se ha encontrado a alguien que le ha dicho: no, yo no creo en Dios, Dios no existe. Y a veces se siente maluco. Ahora imagínese a alguien que durante 50 años ha creído en sus dioses, es chamán, reza, hace todo lo que tiene que hacer, ha visto resultados, y ahora llega alguien a decirle: no, lo que tú crees está mal. No solamente lleva tiempo aprender la cultura, el idioma, sino también lleva tiempo poder ser relevante para ellos. Que ellos te puedan escuchar, porque no vas a llegar a este lugar y vas a llegar hablando del Evangelio. Entonces no solamente son 1, 2, 3, 4 años. Puede ser algo incluso que te lleve la vida entera hasta que alguien escuche el Evangelio. Y seguimos haciendo la pregunta: ¿dónde están los obreros? ¿Quién se atreve o quién está dispuesto quizás a dar todo esto para el Señor? ¿Quién se atreve a dejar su casa, las comodidades, a dar su vida por otros? Hermanos, eso es tremendo, pero quizás acá en la iglesia hayan personas que tienen el deseo de ir y predicarles el Evangelio. Quizás en esta iglesia hayan personas que quieran. Quizás alguno de los niños desde ahora está ya el Señor trabajando en él. Quizás alguno de los jóvenes ya tienen en su corazón el hecho de que hay una necesidad, pero ¿quién los va a enviar? Escucharon la canción en su momento, ¿sí? ¿Cómo van a creer de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y quién les va a predicar si no hay quien los envíe? Usted y yo tenemos un privilegio de predicar el Evangelio, de ser parte de esta gran comisión. Pero hermanos, ¿qué tal si comenzamos enviando a alguien? ¿Qué tal si vamos? ¿Qué tal si invertimos en lo que realmente vale la pena invertir? Quiero culminar con esto y me voy a adelantar un poco. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Hermanos, para el cumplimiento de esto, y aquí voy a ser muy breve. Para el cumplimiento de esto, podemos hacer 3 cositas. Yo siempre lo explico de esa manera. Son 3 cosas, pero dentro de esas 3 cosas se engloban muchas otras. Yo lo denoto de la siguiente forma: para cumplir la gran misión de Dios, usted debe o puede orar, puede dar y puede ir, ¿sí? Y a los niños se los explico así, y quisiera también volvérselos a explicar de esta manera. A los niños yo les digo: con mis manos doy, con mis pies voy, y con mis rodillas oro. Recuérdenlo de esa manera, sencillo. Usted puede ser parte de la gran comisión orando, dando y yendo. Ahora, estamos haciendo, sinceramente, estamos orando para que el Señor envíe obreros a la mies. Estamos orando para que el Señor provea lo necesario para estos obreros. ¿Estamos orando acaso nosotros para que el Señor vaya tocando los corazones de las personas que van a recibir el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dando para que otras personas vayan? ¿Estamos dando ánimo a las personas que están en la misión? ¿Qué estamos haciendo? Con nuestros pies estamos yendo a cumplir la gran comisión. ¿Estamos haciendo discípulos? Son preguntas, hermanos, que de verdad todos y cada uno de nosotros debemos hacer. Y saben, no quiero terminar esto como solamente
Sí, vuelvo y digo, yo no quiero que suene a regaño, porque no lo es, pero es un privilegio. Hermanos, somos privilegiados de haber conocido al Señor y ahora tener la oportunidad de enseñarles a otros acerca del Señor. Es un privilegio. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a cumplir la gran comisión. Vamos a animar a otros a que puedan ser parte de esto. Hermanos, si quizás en este momento nosotros no estamos orando, no estamos dando, no estamos yendo, tenemos el privilegio también de hablarles a otros acerca de la necesidad que hay fuera. Entonces no solamente podemos orar, dar e ir, sino que también podemos ser multiplicadores de esta realidad. Recuerden, números tan grandes como 1.400 millones de personas en la India no conocen todavía del Señor. Más de 5 millones de personas en Libia aún no han conocido un cristiano. Y así la cifra se va rodeando por todos lados. Personas desplazadas están saliendo de sus países y no conocen del Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto? Volvemos otra vez a la gran comisión. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. Hermanos, es sencillo de entender. Hay muchas cosas que quizás podemos seguir indagando acerca de quién no conoce al Señor, los no alcanzados, las personas sin acceso. Pero este mandato es muy sencillo de entender. Es un privilegio que Dios nos ha dado. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Saben? Nosotros estamos acá y solamente queremos, ¿no?, que como creyentes podamos despertar un poco y darnos cuenta de la necesidad tan grande que hay. Dios no está buscando gente joven solamente para cumplir la gran comisión. Esto no es un asunto de edad, esto no es un asunto de capacidades incluso. Dios solamente está buscando gente dispuesta, que vaya y sea obrero, que vaya y sirva a otros. Quisiera orar antes de culminar. Señor, solamente quiero agradecerte por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener estas cosas en mente siempre. Hay una gran necesidad, las personas necesitan conocerte, Señor. Ayúdanos a orar por esta necesidad. Ayúdanos a dar para esta necesidad. Y Señor, anímanos a ir también para hablarles a otros de ti. Gracias, Señor, por lo que haces, gracias por tu palabra. Permite que la podamos guardar en nuestros corazones. Amén.